muchísimas gracias por su tiempo y para hacer esta entrevista. Lo aprecio muchísimo. Gracias a ti, Tomás. Sí, de nada. Para empezar, ¿podría presentarse brevemente? Mi nombre es Pedro Riveros. Soy gerente general de Inbolsa Limitada, una empresa establecida en 1974 en Bolivia. Ya tenemos 51 años. Yo estoy a cargo de la industria a partir del 2001. Ya son 24 años también. Qué bien. Media vida. Wow, impresionante. Y entonces, ¿podrías dar un panorama de Inbolsa y, por ejemplo, cómo ingresó a la industria de las bolsas de polipropileno? Sí, nosotros fabricamos actualmente envases tejidos de polipropileno en una diversidad de tipos. Principalmente actuamos en la industria del agro, la minería, algún tema de químicos también. Inbolsa, comenzó acá en La Paz para producir unos envases para mineral. Justamente Bolivia, tú sabes, es el segundo, o era hasta hace un tiempo atrás, el segundo productor más grande de estaño, y en su momento había mucha demanda de envases para ese producto, para esa mineral. Luego las cosas fueron transformándose, la matriz productiva de Bolivia se cambió a partir del 86, hubo un quiebre ahí, y con la caída del derrumbe, el desplome de los precios internacionales de los minerales, y a partir de entonces ya nos hemos orientado más al sector agroindustrial. Estamos hablando de azúcar, harinas, productos todo relacionados con el agro en Bolivia, que ha ido creciendo y sigue desarrollándose bastante. Qué bien. Y entonces, ¿dónde son las fábricas de Inbolsa? Nosotros actualmente tenemos 3 plantas en La Paz y una en Santa Cruz. El lado occidental, acá nació la industria, en La Paz, y bueno, recién hemos desarrollado una nueva planta en Santa Cruz, que es realmente nuestro mayor mercado al momento, ¿no? Donde está todo el sector agroindustrial. Sí, qué interesante. Bueno, quiero hablar un poco sobre volatilidad. ¿Cómo maneja Inbolsa la volatilidad política y regulatoria en Bolivia? Bueno, el tema especialmente económico ahorita es el que más nos preocupa. Estamos viviendo un proceso de cambio. Lastimosamente, temas políticos han hecho que nos quedemos sin divisas como país. La subvención creo que ha sido uno de los principales causantes, la subvención de los carburantes. Y eso ha generado que no tengamos un respaldo en cuanto a divisas, o que sea muy escaso, y eso ha generado que se desarrolle un mercado paralelo del dólar, ¿no? Durante muchos años, más de, yo diría, 20 o 19 años, el tipo de cambio del boliviano al dólar es estable, ha estado 6.96 prácticamente plano. Pero hace un año atrás, un año y medio, empezaron a haber distorsiones, empezó a haber escasez del dólar y se generó un mercado paralelo. Al momento prácticamente ya estamos al 110% en cuanto al dólar paralelo. El gobierno ha decidido mantenerlo estable, el tipo de cambio oficial, pero en la calle el mercado paralelo está en 14.50 al momento, ¿no? Entonces es un problema serio. Y como empresa, nosotros lo que hemos hecho es revisar nuestras políticas de precio, de crédito también. Ya prácticamente el crédito ya no es posible dar a los clientes, entonces estamos manejando básicamente ventas de contado, ¿no? Hay un ajuste sí muy serio en cuanto al mercado. Los clientes, muchos, yo creo que va a haber una purga básicamente, muchos que no tienen el acceso a la liquidez, están cesando inclusive. Hay un tema de volatilidad muy grande en cuanto a las políticas también del gobierno. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, hay mucha inestabilidad, y eso está generando varias distorsiones en el mercado, ¿no? Exacto. Como el cambio de precios, fundamentalmente. Los precios son muy inestables. Sí, la inflación está. Sí, hay una inflación. Aumentando. Sí, exacto. Bueno, ¿cómo han evolucionado
los mercados de crédito y de renta variable en Bolivia, digamos, en los últimos 20 años, por ejemplo? Sí, digamos, ha habido bastante estabilidad. Ha habido una bolivianización de la economía, eso sí, bastante bueno, digamos, en su momento. Antes, hasta el 2000, era muy fuerte la dolarización. Luego vino un proceso de estabilidad, justamente, ha bolivianizado. Uno de los principales logros, tal vez, que podemos contar con los dedos de este proceso político que estamos viendo, ha sido la incorporación de las personas a la vida oficial, digamos, si quieres llamarlo así. ¿Por qué? Porque antes mucha gente no tenía acceso a la identidad, muy pocos tenían IDs. Entonces, lo que ha hecho este gobierno ha incorporado a toda una masa, digamos, de gente y les ha dado un carnet, y eso ha generado que entren pues oficialmente o que puedan tener acceso al mercado, básicamente. Y eso ha generado pues cierto nivel de movimiento económico también y de cierta crecimiento, digamos, ¿no? Pero ahora como que básicamente ha entrado inestabilidad y hay un problema serio de volatilidad también, ¿no? Exacto, sí. Digamos, el sistema de pagos entre personas es muy avanzado aquí, ¿no? Sí. Se usa en códigos de QR, ¿no? Sí, mucho. Ahí es muy común que todos tengan el QR, básicamente. Hay muchos sistemas que están ligados principalmente con el banco, digamos. Inclusive ya hay hasta servicios adicionales, no necesitas tener una cuenta bancaria y puedes ir fondeando ese dinero. Entonces vas con tu celular, puedes pagar todo. La gente, desde comprar pan o vas a tomar un refresco, puedes pagarlo con QR, hasta obviamente transacciones más avanzadas. Así que en eso es interesante, ¿no? Sí, bien interesante. Como adaptado, ¿no? Sí. Bueno, quiero hablar un poco sobre el comercio. ¿Cómo ha impactado el comercio internacional en Bolivia y cómo ha mantenido en bolsa su ventaja frente a los importadores? El comercio en Bolivia, bueno, en nuestro sector, que el manufacturero, ha habido si vemos el sector general, lo que es manufacturas, Bolivia tenía por lo menos en Occidente, varias industrias que hacían manufacturas, pero han ido cerrando paulatinamente. El caso de Inbolsa creo que es algo especial. El otro día comentaba con gente del gobierno también, les fueron a visitarnos, y nosotros somos la única industria mediana textilera que queda todavía viva en Bolivia. ¿Por qué? Porque no han habido buenas políticas de incentivo a la industria. Creo que también ha sido por el manejo administrativo y manejo, la visión de las industrias. Sí. No se han sabido adaptar también. Sí, Bolivia es un país muy, muy liberal, muy libre, y también afectado por un montón de variables como el contrabando, que eso sí que es distorsivo. En nuestro caso, ya hace muchos años atrás, hemos decidido modernizar nuestras plantas. Primero la primera planta, entendiendo que lo que fabricamos, nuestro negocio es un commodity. El commodity se caracteriza por grandes volúmenes y bajar los márgenes. Para eso tienes que tecnificarte, tienes que invertir mucho en tecnología. Y lo que hemos hecho básicamente es ir rotando nuestras máquinas. A pesar de tener 51 años de vida, yo diría el promedio general de antigüedad de nuestras máquinas es de 4 años, digamos, ¿no? Entonces eso ha hecho que podamos ser competitivos, bajar los niveles y eficientes también, digamos, en cuanto a los niveles de merma, la productividad de las máquinas, y eso ha hecho que, lógicamente, podamos competir. Dada la coyuntura también, digamos, de la devaluación, eso más bien afectó positivamente para poder exportar. Actualmente, como industria, estamos exportando el 20% de nuestra producción, ¿no? Y este año apuntamos a hacer un 25-30%, ¿no? Qué bien. Pero hay oportunidades, pero sí requiere ser bastante agresivo también y saberse manejar en estas aguas tan turbulentas. Wow, y qué bien que tienes no solamente competitividad en Bolivia, sino también en otros países, en el mercado internacional.
por su inversión en capital, ¿no? Y puedes hablar un poco de esas máquinas, de dónde viene. Fundamentalmente hemos decidido o hemos optado por China. Sí. China es un excelente proveedor de maquinaria para nuestro rubro, por lo menos, ¿no? Para plásticos, el producto chino, lo que es muy versátil, ellos han desarrollado mucho en estos últimos años, a comparación de la tecnología europea, que antes era la que dominaba. Ellos han sido más flexibles. Entonces, hay un concepto que me gusta mucho de lo que es la maquinaria asiática, o China específicamente, que es flexibilidad. Entonces, usted va y puede hablar con el fabricante de máquinas y customize. Puedes hacer un tailor-made, como dicen, una elaboración tipo sastre, básicamente, que hace a su medida. Entonces usted puede adoptar los diferentes dispositivos de diferentes orígenes. Si en Estados Unidos el tornillo, por ejemplo, que es fundamental en la extrusora, o un barril es bueno, compre un tornillo americano, y si la parte electrónica es buena de Francia, compre de Francia, y así sucede, de Japón otras piezas. Entonces usted puede armar básicamente algo que sea ideal, cosa que los otros orígenes, los otros proveedores son mucho más celosos o cerrados, entonces no te dan tantas opciones, ¿no? Eso ha hecho que podamos, digamos, elegir bien las partes y tener equipos que son competitivos, ¿no? Wow, qué interesante que puedes tener esta combinación de todas las partes mejores de todo el mundo, ¿no? Así es. Hablando de, digamos, temas mundiales, ¿cómo se compara la cultura empresarial, en Bolivia con la de los Estados Unidos o Japón o Alemania, por ejemplo? Bolivia es un país todavía en proceso yo creo que estamos dando los primeros pasos en cuanto a la cultura empresarial. Fundamentalmente hay un buen desarrollo, un marcado desarrollo en el agro. Pero la gente de Oriente ha sido muy visionaria para poder invertir bastante en tecnologías, en capacitación, hay mucho intercambio. Es un área que hay que estudiar, la genética, por ejemplo, en cuanto a los animales, al tema vacuno, es bien avanzado en Bolivia, y eso ha ido que vayamos desarrollando, digamos, los conocimientos, traer nuevas tecnologías, traer mejores métodos para trabajar, pero creo que estamos pero muy atrasados en cuanto a los sistemas, a las herramientas también que te ofrecen, bueno, como en Estados Unidos, en otros países. Estamos todavía recién comenzando, y eso es una buena cosa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas por hacer, todavía mucho por aprender, mucho por crecer. Bolivia es un país maravilloso, Bolivia es un país extremadamente rico, tiene recursos naturales, tiene una diversidad no solo es en el área agrícola, tiene la quinta más grande reserva de agua dulce, por ejemplo, eso nos da un gran potencial, tiene el mayor yacimiento, o la mayor reserva de litio en el mundo, minerales diversos, obviamente un campo muy fértil, y eso pues ojalá con una buena política gubernamental que esperemos llegue algún rato, explotar, y debería ser un país mucho mejor, se merece mucho mejores días, ¿no? Así es, qué bien. Y hablando un poco sobre la política, ¿puedes darnos, digamos, sus recomendaciones en términos políticos? ¿Qué reformas se necesitan para, digamos, impulsar la economía y fortalecer a las empresas? Bueno, lo primero que creo que tiene que haber se tiene que transparentar el gobierno, ¿no? Hay muchas distorsiones. Creo que el gran problema que ha habido es el proteccionismo, que no ha sido bueno, lo que es las subvenciones, básicamente. Se va mucho dinero en cuanto a subvencionar el combustible, y eso ha generado miles de distorsiones, como el incremento del contrabando. Sí. Por ejemplo, el precio internacional o el precio de un litro de gasolina en la región en promedio está $1. Pero en Bolivia, si haces al tipo de cambio paralelo, el real, digamos,
está 18 centavos de dólar. Wow. Entonces hay un gran incentivo para generar un contrabando. Inclusive eso también fomenta a que el parque automotor no sea competitivo. Ya la gente no se preocupa de tener autos buenos que consuman muy poco combustible, que sean eficientes, porque es muy barato el combustible. Entonces eso genera, y eso también fundamentalmente hace que las divisas y el dinero se vayan a cubrir esas deficiencias, digamos, ¿no? En vez de que eso genere mejores vías camineras, que haya mucho más inversión. Creo que también tenemos un sistema muy malo de protección a los trabajadores. Aquí hay la inmovilidad laboral, por ejemplo, tú no puedes despedir fácilmente a un trabajador. Entonces eso genera también que los trabajadores o las empresas no pueden contar con eficiencia, digamos, ¿no? O que puedas tener políticas de incentivo económico, porque eso muchas veces puede generar también reclamos de parte de los trabajadores para que sea algo fijo. Entonces realmente no hay formas como en otros países que te permitan dar incentivos y eso mejorar tu productividad y tu eficiencia, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es cortar, hay que transparentar, hay que sincerarse, crear un tipo de cambio que sea real, cortar las tenemos, sí, que esté flotante básicamente, como había antes, teníamos un sistema que llamaba el bolsín, que era básicamente una mesa de dinero que sacaba el gobierno y dejaba que las fuerzas del mercado regulen el tipo de cambio, y esa era la forma sana, soltar el precio de los combustibles. Otro gran problema que tenemos es que tenemos este gobierno se ha dedicado a invertir mucho en empresas públicas, y ahora ves que el Estado está metido en sectores como producir papas fritas, por ejemplo, ¿no? Cosas que ya son extremas, y así sucesivamente, un montón, y la mayoría son empresas que no son eficientes y son deficitarias, y eso hace que obviamente ese dinero, el dinero de los bolivianos, se vayan a otros rubros y se deje de invertir, de crecer, porque yo creo que las funciones fundamentales del gobierno son salud, educación, seguridad y, por supuesto, infraestructura pública, con buenas carreteras, con un buen sistema de educación, naturalmente con un buen sistema impositivo también. La rueda de la economía gira y eso hace que el privado pueda invertir, que haya inversores también del exterior que vengan y puedan desarrollar fuentes de trabajo, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, podemos cerrar con los principios empresariales. Para ti, ¿qué define una buena empresa? Perdón. Bueno, yo creo que fundamentalmente es la seriedad, ¿no? De hacer las cosas, tener políticas, visión, sobre todas las cosas, tener una visión de largo plazo, lógicamente establecer tus metas, tus objetivos, el que puedas ser coherente también con aquellos principios, y eso reflejado en buenos servicios, buenos productos, el estar atento a los cambios en el mercado, el poder tener relaciones de largo plazo con los clientes, digamos, es para nosotros un gusto. Eso siempre hablo con mis clientes, tener personas o clientes básicamente de más de 50 años, desde que hemos comenzado la empresa, y eso es un orgullo y es un honor, ¿no es cierto? Pero eso requiere pues un trabajo constante, requiere estar día a día apoyando al cliente, conociendo al cliente, para saber cómo podemos también ir mudándonos, porque la tecnología cambia todos los días. ¿Para qué? Para que siempre esté satisfecho, ¿no? Entonces yo creo que ese es fundamentalmente tener la visión, tener políticas claras y tener una administración también que sea bastante ortodoxa, si quiere llamarse así, ¿no? Para poder buscar la sostenibilidad del negocio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, por Tomás, tu tiempo. Gracias. Realmente fue muy especial de hablar contigo sobre muchísimas cosas, y no pienso que ese video va a ayudar a los que están viéndolo. Y no, realmente muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, querido Tomás. Muy amable, gracias, un gusto.